Pues en primer lugar, un saludo muy fraterno a todos los que tenéis la deferencia de escuchar esta charla, muy especialmente a todas las hermanas y hermanos de cualquiera de las dos tradiciones. Debo de reconocer y agradecer la posibilidad de que a través de la Asociación Interamericana, gracias de las intervenciones directas de Carmen César Galante y de José y Silvia Tárrago, pueda llevar a cabo esta charla con todos vosotros. Es una charla generalista y meramente divulgativa. Y debo de indicar también que es un privilegio participar en una tribuna en donde el libre pensamiento se tiene como una convicción natural en la exposición de los temas. Dicho esto, primero haré unas breves referencias de cuestiones genéricas que probablemente todos conocéis, pero que pueden dar pie a profundizar después en esa comparación de las dos tradiciones objeto de esta charla. Y la única pretensión por mi parte es poder transmitir lo positivo de la masonería y la teosofía a cualquiera que busque sinceramente nuestra verdadera realidad, y lo expondré, como he dicho antes, gracias a mi personal vivencia. Dada la complejidad de ambos temas, me voy a limitar a un somero análisis comparativo de sus posibilidades y de algunas de las características que tienen ambas tradiciones. Si alguien tiene interés en profundizar, podemos aprovechar con el tiempo que tengamos el coloquio al término de esta exposición o bien tratarlo en otros momentos o circunstancias. Pero primero, como he comentado, expondré unos temas previos como introducción. El ser humano se ha planteado siempre cuál era su razón de ser. Ya los presocráticos se planteaban de qué están hechas todas las cosas, y de las anteriores cuestiones se suscitaba la posible trascendencia tras la muerte física. En la Grecia clásica no existía la diferencia entre los distintos saberes o conocimientos. De este modo, la palabra epistemé englobaba tanto lo que hoy consideramos filosofía y religión como lo que se entiende por ciencia. Pero los diferentes caminos para encontrar respuestas nos llevan a resultados comunes. Es de significar la importancia actual de la investigación física y astronómica al respecto. En la presente disertación expondré muy sucintamente algunas cuestiones sobre lo que conceptualmente se puede denominar espiritualidad laica. Tema, además, que no parece de actualidad, pero que subyace en el pensamiento de todo ser consciente, especialmente si es reflexivo. Amar las cosas implica permitir que sean raras, y ser maduro significa tolerar niveles cada vez mayores de ambigüedad. Según el filósofo y ensayista Timothy Morton, padre del concepto Dark Ecology, pues el espacio social no es solo humano. La necesidad del ser humano, según también el filósofo catalán Joan Carles Mèlich, sostiene que los actos demoníacos, sostiene Mèlich, se cometen en nombre de Dios, pero el humano es un ser en busca de sentido, por eso también es irrenunciablemente religioso. Yo diría más bien espiritual, aunque el modo de serlo pueda ser tan diverso como la propia humanidad.
pero cuando se impone la religión, deja de ser lo que es decir, búsqueda y misterio para devenir dogma y dominación. Lo que voy a exponer son, lógicamente, criterios personales, salvo, por supuesto, las referencias a terceras personas. Y lo que diga deberá valorarlo cada uno de los que me escucháis sin dar crédito más que a lo que personalmente considere y asuma. Panikkar, filósofo y místico catalán, sacerdote católico que se consideró también hinduista, expone que hay dos conceptos básicos de lo sagrado: la dualista y la no dualista. La primera, dominante en Occidente, solo defiende que solo Dios es sagrado. Las criaturas humanas están llamadas a convertirse en santas. Puede haber objetos de culto consagrados, pero sacralizar estos objetos puede llevar a la idolatría. Representa la desvinculación de lo divino respecto de lo cósmico. La segunda, notable en Oriente, considera que todo tiene una dimensión sagrada, pero nada es sagrado por sí mismo, sino que al estar todo interrelacionado o interconectado, ello implica la dimensión sagrada. Con esta segunda concepción, la realización total del ser humano es viable sin enajenarlo del mundo. En Occidente ha dominado normalmente lo canónico sobre lo metafísico, y en Oriente ambas concepciones, la dualista y la no dualista, denominadas Samkhya y Advaita Vedanta, se han considerado siempre compatibles y aceptables. Sea cual sea la respuesta a la permanente incógnita de si esa necesidad que el ser humano tiene proviene de su debilidad y de la conciencia de su temporalidad o por una percepción intuitiva de la realidad misma, realidad en mayúscula, es evidente que para un ser consciente, la permanente búsqueda de los misterios de nuestra existencia y de nuestra esencia es una tendencia que se puede asimilar a medida que avanzamos hacia nuestro inevitable tránsito. Pero se debe, en primer lugar, hacer una diferenciación entre religiosidad y espiritualidad. Religión, en general, entendemos a un sistema de creencias, cosmovisión, de normas de comportamiento y de ceremonias a las cuales se ascribe un determinado grupo humano. También, en general, el practicante establece o cree establecer una relación con la divinidad o divinidades según la religión de que se trate. Obviamente, la religión está inmersa en un ámbito cultural y habitualmente incluye, más o menos transformados, diversos mitos propios de dicha cultura. Existen además organizaciones con estructuras jerarquizadas vinculadas a las religiones. Algunas de ellas se erigen como salvaguardas de la ortodoxia y del credo correcto. Espiritualidad. La espiritualidad no es tan sencilla definirla. Se ha dicho que la espiritualidad es la experiencia directa de lo sagrado, de lo que es la esencia de la vida de cada uno de nosotros. Dicho de otro modo, la espiritualidad es lo que nos conecta con nuestra realidad última. Existe aquí un problema similar a lo que San Agustín expresaba refiriéndose al tiempo. Decía, si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si quiero explicarlo al que me lo pregunta, no lo sé. Deepak Chopra, médico y conferenciante indio, especialmente sobre misticismo cuántico, lo expresó de la siguiente forma: religión es creer en la experiencia de otro. Espiritualidad
es crear y tener tu propia experiencia. En su teoría de las inteligencias múltiples, Howard Gardner se refirió a una clase de inteligencia como la inteligencia espiritual, como inteligencia existencial o trascendente. Según Gardner, es la capacidad de situarse a sí mismo con respecto a los rasgos existenciales de la condición humana, como el significado de la vida, el significado de la muerte y el destino final del mundo físico y psicológico, en profundas experiencias como el amor a otras personas o la inmersión en un trabajo de arte. Comentemos ahora, para mí, un interesante símbolo que puede ayudar, o creo que ayuda, a asimilar el camino que debemos de seguir. Y tiene un cierto parangón con el árbol de la vida cabalístico. Este símbolo, el que estáis viendo en la pantalla, permite fácilmente entender el camino ascendente que debemos llevar a cabo. Sus raíces están conectadas con lo más elevado, en terminología occidental, con el cielo, por lo que se alimenta de arriba y su savia es la que distribuye la vida o la conciencia por todo el árbol. Las ramas están ancladas en la tierra, es decir, la materia. Las ramas representan las distintas tradiciones, religiones o filosofías espirituales. Reciben, por tanto, la savia de arriba, por lo que cualquier camino bien practicado es positivo, pero cada una está separada de las otras ramas y todas ellas penetran en la materia. El tronco, finalmente, recibe lógicamente la savia de arriba y unifica y engloba las diferentes concepciones esenciales que después, en razón a la diversidad cultural, espacial y temporal, se distribuye en las ramas. Consecuentemente, si somos capaces de ascender hasta el tronco, viviremos o tendremos conciencia de lo esencial o común, asumiendo plenamente que la diversidad existente en el mundo terrenal permite contemplar solo una parte del todo, lo que a su vez nos hace ser ciertamente tolerantes. Un filósofo no religioso, como fue Horkheimer, decía: en un pensamiento verdaderamente libre, el concepto de infinito preserva a la sociedad de un optimismo imbécil, de absolutizar y convertir su propio saber en una nueva religión. Esa llamada a trascendernos a nosotros mismos ha impulsado la creación del concepto de dignidad humana y la ética fundada en ella. La religión instauró un dinamismo de búsqueda de la perfección que hizo que la humanidad no se resignara a permanecer en su condición de animal inteligentísimo. Un dinamismo, por cierto, que aún no ha alcanzado su meta. Por eso decía el perspicaz Nietzsche que los humanos estamos aún en búsqueda de definición. La personalidad espiritual se ha identificado como el más alto grado de desarrollo humano y con la auténtica libertad. Sin embargo, podría ser un error considerar que el camino espiritual es un prepararse para después. No es un prepararse para otra vida, sino precisamente ser consciente del presente y prepararnos mejor en la continuidad de la vida. Todo aspirante espiritual creo que debe de considerar unas cuestiones previas y seguidamente ya abordamos las dos tradiciones objeto específicamente de esta charla. La persona
debe ser objetivamente analítica, amante de la verdad, honesta y capaz de una permanente y apacible actitud crítica que ayuda al progreso en evolución constante y positiva tendencia en razón a la consustancial naturaleza cambiante. Me parece conveniente significar que centro esta charla en una perspectiva de carácter individual. No obstante, soy consciente de que la transformación social podrá ser más eficaz y rápida a través de la conveniente actuación por parte de las organizaciones humanas correctamente dirigidas y con programas solidarios. Pues la ética abarca lo individual, lo social y lo medioambiental. Siempre será altamente conveniente, por otra parte, la lectura del libro de Krishnamurti A los pies del maestro y la práctica de las 4 cualidades que se indican en el mismo, es decir, discernimiento, en sánscrito viveka, carencia de deseos o desapego, en sánscrito vairagya, buena conducta y amor. Y ya dicho todo esto, entremos en el tema concreto de esta charla. Una de las vías con idéntica finalidad, aunque con diferente método, que transmite la tradición y que en Occidente posibilita la búsqueda de las respuestas a los misterios permanentes, es justamente la francmasonería. Al hacer posible, como cualquier vía tradicional, la iluminación a través de conocimientos intuitivos. Según la instrucción que se da en el primer grado, me atrevo a decir que debería ser, una alianza universal de personas iluminada para trabajar en común para el perfeccionamiento intelectual y moral de la humanidad. Permite, en mi opinión, no solo el perfeccionamiento del ser humano en su integridad, sino su preparación al tránsito. Oficialmente se la considera un sistema peculiar de moral que se transmite por medio de símbolos y se enseña a través de alegorías. La masonería puede identificarse como un conjunto ético de libertad, de razón y de tolerancia que amerita por parte del individuo una búsqueda permanente de superación. Nos coloca en condiciones de poder gobernar nuestros actos en todos los órdenes sociales y caminar por la vía que nos marca la regla, hacia el perfeccionamiento moral e intelectual. Nos permite buscar libremente en las fuentes del conocimiento el camino adecuado que nos permita ser nosotros mismos los arquitectos de nuestro propio destino, labrando y perfeccionando nuestra piedra bruta día a día. El rito es un método que, utilizando rituales, tiene como objetivo propiciar el perfeccionamiento del ser humano. Si bien el entorno cultural de la francmasonería es mayoritariamente cristiano, sus leyendas son bíblicas, sus palabras sagradas hebreas, una de sus principales referencias es el Templo de Salomón y el juramento se presta sobre el volumen de la ley sagrada, que después mencionaré o ampliaré este concepto, acorde con las convicciones personales de cada uno, con evidentes influencias rosicrucianas, cabalísticas y alquímicas. Por tanto, tener cierta información sobre estas otras tradiciones resultará siempre útil. El símbolo del gran arquitecto del universo, que es un concepto del ser supremo o absoluto para la fe de cualquier persona, no está unido a ninguna creencia expresa, por lo que la fe del masón
se basa en la libertad de conciencia y en este concepto cabe todo criterio de la divinidad. La francmasonería ha incorporado en su acervo cultural de los egipcios la inmortalidad del alma, de los asirios y caldeos el afán de investigar el infinito, de los persas la inquietud por la verdad, de los hebreos la importancia de la moral, de los griegos la armonía creadora y la filosofía de actitudes, y de las culturas orientales el impulso de perfección y superación individual. El camino científico es perfectamente compatible con el pensamiento masónico. En este sentido, me van a permitir que cite a dos reconocidos hombres de ciencia. Siempre es útil la interrelación comparativa de filosofías, tradiciones espirituales y ciencia. Los físicos actuales, por ejemplo, hay una tendencia en algunos de los físicos actuales que evidentemente hay una compatibilidad absoluta con lo que ya en los Vedas, en los Upanishads se decía. Mencionaré a dos conocidos. Max Planck, premio Nobel alemán, formulador de la teoría de los cuanta, dijo: en todas partes y por lejos que dirijamos nuestra mirada, no solamente no encontramos ninguna contradicción entre religión y ciencia, sino precisamente el pleno acuerdo de los puntos decisivos. Y a su vez, von Braun, el hombre de la NASA que logró poner al primer hombre en la Luna, aseguraba que cuanto más comprendemos la complejidad de la estructura atómica, la naturaleza de la vida o la estructura de las galaxias, tanto más encontramos nuevas razones para asombrarnos ante los esplendores de la creación divina. La teosofía. La teosofía es la ciencia o sabiduría divina. Saber divino significa genealogía divina. La palabra theos en griego significa un dios, uno de los seres divinos, pero no Dios en mayúscula en el sentido que damos hoy en día al término, al menos en la mayor parte de Occidente. La teosofía no es un sistema nuevo, solo los ignorantes pueden considerarla como tal. Sino en el nombre, en su moral y enseñanzas, es tan antigua como el mundo y el sistema más amplio y católico o universal. No hay que confundir la teosofía, que no es teosofismo, en este sentido la crítica que, por ejemplo, hizo René Guénon, especialmente en uno de sus libros, es confundir, en mi opinión personal, claramente la verdadera concepción de lo que es la teosofía. Pues es un saber amplio, global e integrador, y la sociedad teosófica, que sería lo que en masonería son las organizaciones masónicas u obediencias masónicas, esta sociedad teosófica se organizó y se fundó en 1875, como sin duda prácticamente todos ustedes saben, por Blavatsky, el coronel Olcott y Yats, siendo Olcott su primer presidente. Los tres objetivos de la sociedad teosófica son, primero, formar el núcleo de una fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza, color, sexo, credo o condición social. Encomiable objetivo
que desgraciadamente la realidad cotidiana nos aclara que estamos muy lejos de poderlo alcanzar todavía. Segundo objetivo, fomentar el estudio de la ciencia, la filosofía y la religión. Mencioné al inicio de esta charla el concepto epistemé en Grecia. Pues bien, la teosofía sigue interrelacionando porque las tres vías, aunque metodológicamente sean distintas, son claramente convergentes hacia el camino espiritual. Y el tercer objetivo, investigar los misterios ocultos de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre, en la persona humana. En síntesis, su finalidad es inculcar ante todo ciertas grandes verdades morales en sus discípulos o en sus estudiosos o estudiantes y en todos los amantes de la verdad. De aquí la máxima de la sociedad teosófica: no hay religión más elevada que la verdad. Me van a permitir ahora una ligera y sencilla fábula para bajar un poco el tono de lo que estoy explicando. En la literatura persa, Nasruddin es un personaje arquetípico de anécdotas. Una de ellas explica que una noche y en plena oscuridad, Nasruddin estaba aprovechando la luz de una farola buscando algo. Un amigo suyo, al verle, le preguntó: ¿qué haces, Nasruddin? Y él le contestó: estoy buscando unas llaves que he perdido. El amigo se brindó inmediatamente a colaborar en la búsqueda de aquellas llaves. Como transcurrió bastante tiempo y las llaves no aparecían, el amigo le preguntó: Nasruddin, ¿las has perdido por aquí? Y este, con gran naturalidad, le respondió: no, pero es el único sitio donde había algo de luz. Menciono esta fábula por cuanto, desde mi personal punto de vista y mi experiencia, tanto la masonería como la teosofía son buenas luminarias, si bien nunca debe olvidarse lo que se busca o lo que se debe buscar consciente o inconscientemente. Una cosa es la vía o camino y otra el fin o destino a alcanzar. Voy a hablar ahora de algunos aspectos que, en mi parecer, son coincidentes ambas tradiciones. Son en todo caso un camino o sendero individual. En masonería se instruye a que uno pueda ser maestro de sí mismo y en teosofía se indica que no hay gurús que te deban decir lo que debes creer o hacer. Tienen un aspecto común que es la fraternidad universal, ya lo he comentado antes, y posibilitan la expansión de la que suele entenderse por conciencia. Tienen un espíritu universalista y una organización de ámbito internacional. Prima, por tanto, tender de lo múltiple a la unicidad, contradicción orgánica por la humana condición. Es decir, tanto en masonería, sobre todo en teosofía menos, hay diversas organizaciones masónicas y teosóficas que orgánicamente se comprende que puedan ser diversas por la propia condición humana, pero que desde un punto de vista esencial del deber ser no tiene mucha lógica. El método es siempre de carácter positivo, lo que permite o ayuda a la superación del consustancial e innato miedo del ser humano. En este sentido, por ejemplo, la misma creencia
que respecto a la reencarnación existe en teosofía, con independencia de su fundamental consideración metafísica, tiene un efecto psicológico claramente positivo. Quien interioriza la reencarnación como una ley natural, es más fácil que supere el temor o el miedo que normalmente, sobre todo en la educación occidental, se nos ha inculcado. Se asume en ambas la certeza de la inmortalidad del alma, requisito básico, en mi opinión, en masonería y con independencia de la terminología que pueda utilizarse. En teosofía puede considerarse que la mónada encarnada es la que es el alma que en nuestra educación se nos comentó. Tienen un método que cultiva y propicia la introspección con la meta del conócete a ti mismo. Predisponen a lograr una conciencia cósmica como parte integrante de lo que denominamos naturaleza, de la que formamos parte y en la que estamos integrados. Los seres humanos no somos los dueños de la naturaleza. Somos parte integrante de la naturaleza y, por lo tanto, sería bueno que aprendamos de las leyes naturales. Los métodos científicos y su propio camino de investigación han sido desde siempre una vía que la masonería y la teosofía entienden enriquecedores, lo que no dificulta ni la sensibilidad o percepción intuitiva ni la percepción a la espiritualidad. Compatibilizan lo exotérico con X con lo esotérico con S. El esfuerzo, la disciplina y el trabajo son considerados imprescindibles en la actividad cotidiana. Ayudan a la ordenación y ensamblaje de lo diverso, así como al trabajo en equipo. Mejoran las capacidades de observación, de análisis, de reflexión y de saber escuchar. Potencian el natural sentido de búsqueda de lo desconocido y de lo misterioso. Nos acostumbran a la natural y cíclica periodificación, que el ciclo de la generación, destrucción, regeneración es lógica y constante, la ley de ciclos. Hacen viable simultáneamente la percepción individual con la actividad grupal y colectiva, así como la concienciación del compromiso social, de la solidaridad y del altruismo. Consideran que los medios personales utilizados pueden ser todos aquellos de los que dispone el ser humano de forma natural. Por ello, se utilizan y potencian simultáneamente las capacidades racionales y las intuitivas para el progreso espiritual. Proporcionan la comprensión global e integral del mundo y de la humanidad. Su método no es ni competitivo ni sectorial. Por ello, no abordan ni lo religioso ni lo político partidista. Hablo, obviamente, de lo que, en mi opinión, debe ser. La interiorización acontece incluso de forma no consciente. Es vivencial o experiencial. Nunca deben de practicarse con el propósito único de ser más culto o presuntamente más listo. Permiten tomar conciencia de nuestras limitaciones, pero también de nuestras potencialidades. Su método es gradual, progresivo y evolutivo. Lo ético, partiendo del principio socrático de conocerse a sí mismo,
posibilita lo humanístico y, por lo tanto, la dimensión social. Y, a su vez, este puede propiciar el sentido o la experiencia espiritual. Y la utilización de lo simbólico y de lo alegórico se utiliza y, en concreto, dentro de la masonería, las herramientas y útiles de la construcción, lo que engrandecen las posibilidades, esa utilización conjunta de simbólico y alegórico de las vías de conocimiento. Dicho esto, ambas posibilitan 3 niveles graduales para el progreso del individuo y de la colectividad. El de la ética natural, la dimensión social que podrá abordarse eficazmente si se han asumido e interiorizado las convicciones éticas, y finalmente la dimensión espiritual que no religiosa, canalizadora de la esencia de todas las tradiciones. Efectivamente, permiten que quien las practican encaucen su búsqueda hacia lo común o esencial de todas las tradiciones, lo del tronco del árbol invertido que antes he explicado, eliminando toda sensibilidad de competencia, ya que el camino hacia lo absoluto debe ser libremente elegido por cada uno sin que la unidad en mayúscula pueda parcelarse en su esencia. Si se parcela es por nuestras limitadas potencialidades. Las vías de progreso masónico y teosófico tienen como metas el perfeccionamiento del ser humano y, por ende, de toda la humanidad. Por otra parte, nos ayudan a concienciarnos sobre nuestra naturaleza y razón de ser. Algunas de las características propias de ambas coadyuvan a la interiorización de los valores de perfección y poderlos convertir en virtudes, es decir, en valores en acción. Se puede afirmar que su práctica permite alcanzar la percepción de lo absoluto. Permiten, no digo que se alcance necesariamente. Evidentemente, ni todos quienes las practican o practicamos y cultivan tendrán esta extraordinaria percepción, ni la misma es perceptible solo a través de estas vías, pero sin duda, y a partir de todas las circunstancias, y a pesar, de todas las circunstancias, tienen, en mi opinión, la semilla de la espiritualidad. Son plenamente compatibles e incluso en algunos aspectos complementarios. Voy a mencionar ahora lo que han dicho 2 ilustres personas de tradiciones distintas a las mencionadas. El propio Tenzin Gyatso, el 14º Dalai Lama, ha dicho: todas las particularidades religiosas o culturales deben ser superadas a fin de que todos los seres puedan reconocerse dentro de una ética laica que se base en los principios humanos universales. Y Teilhard de Chardin dijo: la única religión aceptable para el hombre es la que le enseña ante todo a conocer, amar y servir apasionadamente al universo, del cual es el elemento más importante. Probablemente la tendencia natural o predisposición innata, lo que en teosofía sería el rayo de cada uno, incita a que practiquemos una u otra, si bien mi propia experiencia personal es la de su total compatibilidad. La apertura de mente y de corazón son premisas necesarias para que exista progreso. Si alguna vez creemos que hemos llegado a la meta, es que incluso inconscientemente nos hemos detenido en el progreso que exige nuestro compromiso personal, social y existencial.
Debemos de tender a ensanchar o hacer más dúctil nuestra mente y nuestro corazón, y con ello a ser verdaderamente más tolerantes con los que no piensan como nosotros. Cada persona está en su propia evolución y debemos de respetar justamente esa evolución de cada uno. La gnosis requiere el uso de la razón para la comprensión de los misterios fundamentales, a sabiendas que nuestras capacidades humanas nos impedirán alcanzarlos de forma deductiva en esta existencia. Por eso se requiere humildad con la disolución del ego en minúscula, y cultivar la intuición. El fuego interior que nos impele a seguir buscando precisa de un sistema que fomente la capacidad de la mente para pensar los problemas individuales y colectivos en su complejidad y que nos haga sensibles a la ambigüedad, a las ambivalencias y a asociar términos antagónicos para captar, comprender y, de ser posible, superar y asimilar la complejidad como un todo disociable. El camino es sin duda individual e intransferible, siendo la andadura final en soledad. Habrá que aprender a vivir en la permanente incertidumbre y superar el antropocentrismo para sumergirnos en el cosmos en mayúscula, con la percepción de que la vida, al igual que un río, como se dice en la cultura taoísta, es constantemente cambiante y fluida. Ahora, muy ligeramente, algunas pequeñas diferencias o incluso algún riesgo que considero puede haber si no se practican adecuadamente las tradiciones objeto de consideración en esta charla. Diferencias. La masonería instrumentaliza lo ceremonial o litúrgico. La teosofía cultiva especialmente el pensamiento, el conocimiento, es decir, la gnosis. En todo caso, tanto una como la otra consideran necesarias que las tres vías de perfección, por el conocimiento o Raja Yoga, por la devoción o Bhakti Yoga, o por la acción Karma Yoga, deben aunarse. En la masonería se trabaja a la gloria del gran arquitecto del universo, ese ser supremo de la fe de cada cual, y no supera la dualidad. Un volumen de la ley sagrada preside los trabajos masónicos ritualísticos y se entiende por volumen de la ley sagrada cualquier texto considerado sagrado en razón a la fe del practicante. Por ejemplo, en mi logia simbólica, la logia de la masonería azul, teníamos 3 libros sagrados: la Biblia, el Corán y la Torá, en razón a que miembros de la logia eran personas que la fe era o bien cristiana, o bien musulmana, o bien judía. La concepción de que el masón es, por una parte, el mismo templo y simultáneamente el microcosmos. Por su parte, la teosofía no precisa del templo por cuanto pretende que nos incardinemos en el cosmos en mayúscula como parte integrante del mismo. Son de carácter positivo. Si bien la masonería parte de la dualidad terrena, los opuestos, el pavimento mosaico de los pares de opuestos, y ambas propician la tendencia unitaria en libertad e igualdad. Permiten familiarizarnos con la vida, la muerte y el sentido de lo profano y de lo sagrado, si bien la masonería tiene invocaciones o juramentos que figuran con normalidad en sus rituales.
La francmasonería tiene una estructura jerarquizada propia de una orden, aunque también sea una asociación. Por su parte, la Sociedad Teosófica tiene una estructura típicamente asociativa. Los riesgos o peligros de, insisto, un mal entendimiento o una inadecuada práctica pueden ser, respecto a la masonería, la vanidad, el orgullo, el materialismo o la ambición de poder personal o incluso cierto dogmatismo. Respecto a la teosofía, puede ser el aislamiento social, el exceso de idealismo o el academicismo. Lo adecuado es el cultivo del libre pensamiento y el antidogmatismo. Sin embargo, conducir a una posible pérdida del sentido de autocrítica y a una excesiva sumisión a otra persona. Eso sería evidentemente un riesgo. Y voy a ir concluyendo. Para ello voy a mencionar a tres ilustres personajes. Dos de ellos fueron presidentes de la Sociedad Teosófica y otra, la señora Blavatsky, no fue presidenta porque fue el coronel Olcott, pero fue en definitiva la inspiradora o la que aportó, según ella dijo, gracias a los maestros, aportó la concepción de la teosofía a Occidente. Hirara Hadasha tiene en su libro sobre la naturaleza del misticismo, un libro que no es muy extenso, pero que sin embargo es, en mi opinión, estupendo. Dice que los místicos son fundamentalmente individualistas, aunque en el corazón del verdadero misticismo hay un individualismo que envuelve al mundo entero en un abrazo unificador. Habla de 6 tipos principales de misticismo: el misticismo de la gracia, el del amor, el panteísta, el de la naturaleza, el sacramental y el misticismo teosófico. No hay tiempo hoy para desarrollarlos, pero en todo caso el que tenga interés, la verdad es que vale la pena la disección extraordinaria que sobre cada uno de estos misticismos hizo Hirara Hadasha. Para tener, también dice, la conciencia expandida, ha de ser expresada a través de nuestras vidas. Y por lo tanto, si uno quiere empezar a vivir o percibir lo real en mayúscula, debe mejorar día tras día en todo lo que hace. El progreso hacia la perfección comienza en el corazón. La mente es en todo caso un instrumento, pero el progreso espiritual es a través del corazón. Otra gran personaje fundamental para la transmisión de la teosofía y de la cultura del Valle del Indo, de los Vedas, fue Blavatsky. Blavatsky concluyó su libro Orígenes del Ritual en la Iglesia y la Masonería diciendo: ilustre dignatario de Hiram Abid, iniciado e hijo de la viuda, el reino de las tinieblas desaparece rápidamente, pero todavía existen regiones que los sabios no han explorado y que son tan sombrías como la noche de Egipto. Fratres, sobri, estote et vigilate, en latín,
traducido al castellano, hermanos, sed sobrios y velad. Es interesante, en mi opinión, resaltar que se dirige a los masones y los trata como hermanos. Y en su libro La voz del silencio dijo: no olvides tú que por la liberación del hombre peleas, que cada fracaso es triunfo, que cada esfuerzo sincero alcanza con el tiempo su galardón. Los tallos de los santos gérmenes que brotan y se desarrollan invisibles en el alma del discípulo se robustecen a cada nueva tentativa, doblándose como juncos, pero jamás se quiebran ni pueden nunca echarse a perder. Antes bien, florecen cuando llega la hora. Y antes de pasar ya a la al último personaje, porque servirá como colofón de esta charla, a hacer dos menciones también de otras tradiciones. Una primera mención es que el que no haya tenido oportunidad, esto lo he dicho muchas veces porque a mí personalmente me impactó, el que no haya tenido oportunidad de leer el libro de la noche oscura de San Juan de la Cruz, en sus capítulos 19 y 20 del libro segundo, se habla sobre los 10 grados de la escala del amor que se explican en el texto mencionado y que culmina en el que dice literalmente: hace al alma asimilarse totalmente a Dios por razón de la clara visión de Dios. Y mencionar también que los Vedas dicen literalmente: la muerte no muere y por lo tanto en la muerte misma está la inmortalidad. Y para concluir, la invocación de Annie Besant, presidenta que fue la segunda presidenta de la Sociedad Teosófica después del coronel Olcott, que además sirve de colofón a muchas de las reuniones que tenemos en Teosofía. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada ser, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es también uno con todo lo demás. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Manuel, por esta excelente conferencia. Y bueno, abrimos el espacio a las preguntas, inquietudes sobre esta conferencia de Teosofía y Masonería, que fue muy interesante. Están abiertos los micrófonos para preguntas, inquietudes, aportes también, en fin. Sí, yo quisiera saber, cuando habla de los peligros de la teosofía o de los miembros de la sociedad teosófica, me gustaría que los explicara un poco más, si es posible. Por supuesto, por supuesto. Vamos a ver, primero, no hablo de peligros, hablo de riesgos. Y he mencionado los siguientes. He mencionado el posible aislamiento social y además insisto en algo que también he dicho, siempre y cuando no se practique o no se profundice adecuadamente. Si se profundiza y se practica adecuadamente, estos riesgos se superan con facilidad porque son extraordinariamente, es útil la teosofía para el desarrollo y el progreso espiritual. Ahora bien, es verdad que como el camino teosófico conlleva a favorecer, y es altamente positivo,
la meditación y la reflexión individual no digo que conlleve, puede conllevar un aislamiento hacia el resto de la sociedad si no se tiene simultáneamente en consideración, además, que todo progreso espiritual tiene como única razón o debería de tener como única razón de ser el servicio a la humanidad. Si el servicio a la humanidad es el objetivo que todos debemos propiciar, no tiene lógica el aislamiento social. Pero una cosa es el trabajo que uno tiene que hacer consigo mismo y otro el servicio hacia los demás. He dicho también que existe como riesgo el academicismo. Claro, si uno estudia o reflexiona solo para saber más en lugar de para conocer su interior, para poder conocer la evolución de su individualidad, de su alma, pues entonces existe el riesgo de que uno se considere o pueda llegar a considerarse que sabe más que los demás, lo cual es no comprender para nada lo que es la teosofía o el método teosófico. Y finalmente he mencionado también el exceso de idealismo. Esto va ligado a lo que he dicho sobre el aislamiento social. Claro, si una persona profundiza en el camino teosófico simplemente para sí mismo o solo para sí mismo y no para servir a los demás, uno está cultivando lo que la teosofía pretende obviar, que es el egocentrismo. Justamente ese riesgo existe y por lo tanto hay que ser consciente. No sé si con esto he dado alguna explicación a la pregunta que se me ha hecho. Sí, muchas gracias. Ya queda claro. Bueno, aquí en el chat tenemos una pregunta de Ali. Hola, gracias por la conferencia, Manuel. Por favor, ¿podrías escribir en el chat el nombre del libro y autor que mencionaste sobre los tipos de misticismo? Aquí. Sí, el libro se llama La naturaleza del misticismo y el autor es Jinara Hadassah. Jinara Hadassah, que también fue presidente de la Sociedad Teosófica. Y el libro, repito, La naturaleza del misticismo. Es un libro que no es extenso, pero que en mi opinión hace una disección de cada uno de los tipos de misticismo realmente extraordinario. Sí. Ok. Memo, pues tienes abierto el micrófono. Gracias, ya. Gracias por toda tu ponencia, Manuel. Ha sido muy enriquecedora, muy bonita. Tengo una consulta, espero tu mejor opinión. Hablando de riesgos, me quedé analizando un aspecto que acá en la teosofía hemos estudiado en relación a la reencarnación. Y el punto del tema de riesgo que considero yo es, por ejemplo, la mayoría que crecimos en la religión católica, cuando algún hermano o hermana deja este plano físico, que termina su ciclo aquí, se utiliza
la frase común de que en paz descanse y que ya está con Dios. Y ahí empieza un poquito la discrepancia en el aspecto de lo que crecimos nosotros en la creencia de que al dejar este plano, pues ya estamos con Dios en automático. Y en algunos casos, pues yo de alguna forma con sutileza trato de explicarles un poco el concepto que acá se maneja para tratar de empatar un poquito con la creencia. Y a mí se me complica un poco en el sentido de lo que manejamos acá de la encarnación, con lo que se maneja acá en la religión que crecimos. Entonces, ese punto de choque o de empatía es donde no logro buscar la forma de que sin que se ofendan, transmitirles esa hipótesis que se maneja acá de la reencarnación. Gracias. Sí, tanto la ley de la reencarnación como la ley del karma son leyes distintas, pero claramente interrelacionadas. Yo estoy siguiendo el libro sobre la sabiduría antigua de Annie Besant. Probablemente, pasado el verano, daré 2 charlas siguiendo los capítulos de este libro que acabo de mencionar, uno sobre reencarnación y otro sobre karma. Vamos a ver, hay un tema para mí importantísimo, y es verdad que en la educación occidental, que prácticamente todos los que estamos, supongo, aquí, es la que hemos recibido, pero dejadme un primer apunte muy rápido a nivel histórico y después entro más conceptualmente en el tema de la reencarnación, que es un tema para mí fundamental. Históricamente, un padre de la Iglesia Católica, como fue Orígenes, era un convencido de la reencarnación. Y fue en 2 concilios, en el concilio de Nicea I y en el concilio de Constantinopla I. Yo creía que eran los 2 de Nicea, pero lo he estudiado mejor, y es el concilio de Nicea I, en los años, me parece que fue en el siglo IV, 324-325, después de Cristo. Y en el de Constantinopla I, en el siglo VI, ya en el 500 y pico, en 2 concilios presididos, curiosamente, a pesar de que eran concilios de la Iglesia Católica, presididos por 2 emperadores, el primero presidido por Constantino y el segundo presidido por Justiniano, que se entendió que había que cambiar el criterio y a partir de ese momento considerar por parte de la Iglesia Católica que no había que aceptar la reencarnación, y por eso Orígenes, padre de la Iglesia, que había defendido siempre la reencarnación, pues fue a partir de ese momento marginado normalmente de los estudios dentro de la Iglesia Católica. Pero movimientos tan importantes como los gnósticos, los neoplatónicos, los propios arrianos, los cátaros, eran personas, pensemos que los visigodos en España, que eran arrianos, creían, por lo tanto, en la reencarnación. Eso simplemente como un apunte histórico que no desarrollo más porque sería mucho más largo. Conceptualmente, hay una cuestión para mí muy clara, que es que las leyes naturales conllevan la armonía y el equilibrio cósmico.
Si ese equilibrio cósmico, lo que podríamos por lo tanto considerar el equilibrio como justicia divina, no se consigue comprender si la vida no es continuada. Voy a hacer además un apunte al respecto. San Pablo ya dijo que el ser humano está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Y siempre en la educación que hemos tenido se nos ha hablado de que el alma es eterna. Muy bien. Si el alma es eterna y como en masonería, como en teosofía se dice con claridad, el alma es la que tiene el cuerpo en cada existencia y no es el cuerpo el que tiene el alma, porque el cuerpo es efímero, es temporal, lo que es eterno es el alma. Bueno, pues en una existencia podemos cualquiera de nosotros ver que una persona Se fue el sonido. Manuel, ¿puedes activar nuevamente el micrófono? Perdón, se me vuelve, no sé dónde me he quedado. Bueno, decía que en la vida cotidiana podemos ver con facilidad que una persona que consideramos éticamente hablando que hace maldades, sin embargo, desde un punto de vista material, está disfrutando muchísimo. Por el contrario, una persona bondadosa, a lo peor, vive miserablemente en lo material. Si no existiera esa continuidad de vida, esa alma eterna, y por lo tanto distintas existencias, ¿dónde estaría la justicia divina? ¿Dónde estaría la misericordia de Dios? No se puede entender. Sería bastante más largo, pero en definitiva a lo que apunto es, y lo relaciono con el karma, cada uno de nosotros somos los que generamos nuestro destino. Y nuestro destino en una existencia terrenal puede ser materialmente hablando negativo, incluso éticamente negativo, y el karma es el que nos llevará, gracias a la existencia futura, gracias a la ley de reencarnación, que se pueda producir el equilibrio en nuestra propia evolución. No sé si con esto he hecho algún apunte sobre un tema importantísimo como es el de la reencarnación. Ok, muchas gracias. José tiene una pregunta. José. Uy, tenemos varias preguntas. José, José Luis ¿Sí? ¿Me Cabero. habláis a mí? María del Carmen, ¿tú tienes una inquietud? Sí, ¿se puede? Sí. Sí, José Luis, puedes, has José. aparecido. Disculpa. Está Sí. bien, no pasa nada. Ya, José, bueno, primero agradecer por compartir el trabajo, es muy interesante. Yo había escuchado muy poco sobre los masones, ¿no? Me imagino que usted es masón. Entonces, la pregunta es, son dos preguntas. La pregunta es, he escuchado que los masones hablan de los albañiles, de los arquitectos. También hablan de la escuadra y del compás. ¿Qué significan esos símbolos en la masonería y cuál sería el equivalente en teosofía, ¿no? Por un lado. Y la segunda pregunta es, los orígenes de la masonería, yo sabía que son los caballeros de la Orden del Temple. Tal vez tienen otro origen mucho más antiguo, ¿no? Eso, por favor, si nos puede explicar. Gracias.
Muy bien, vamos a ver. Yo en estos momentos, desde el año 2018, no practico activamente la masonería, pero la practiqué durante casi 40 años. Por lo tanto, la he vivido muy de cerca. El tema de los albañiles. En lo que es los 3 grados simbólicos de la masonería, los 3 primeros grados, lo que se llama la masonería azul, el de aprendiz, compañero y maestro, la simbología es fundamentalmente de las herramientas de la construcción. Se supone que está la masonería actual, la llamada masonería especulativa, que no quiere decir que la masonería empezara ahí, la masonería es mucho más ancestral, pero la masonería especulativa se supone que empezó en 1717 y tuvo sus constituciones, las llamadas constituciones de Anderson, en 1723. Pues bien, los 3 primeros grados de la masonería tienen como simbología fundamental las herramientas de la construcción. Y cada herramienta, porque un poco la idea es que somos piedras brutas, con las herramientas de la construcción tenemos que pulirnos a nosotros mismos para que nuestra piedra bruta se convierta en un cubo, en una piedra tallada cúbica que pueda ensamblarse y encajar perfectamente con las piedras cúbicas de las demás personas y, por lo tanto, poder hacer un edificio de la humanidad bien edificado, bien construido. Esta sería un poco la idea desde el punto de vista en los 3 primeros grados de la masonería. Por eso se utilizan las herramientas de la construcción como método simbólico. Los orígenes. Aquí pues hay opiniones muy diversas, porque no se sabe a ciencia cierta cuál puede ser el origen. Hay algún rito masónico, como el de Memphis Misraim, que tiene sus conexiones en lo que era la cultura egipcia. Y por lo tanto puede ser muy antiguo los conceptos de la masonería. La masonería especulativa actualmente, que es la que se practica, viene de principios del 18. Eso no quiere decir que no hubiera precedentes como la Royal Society, que es un precedente anterior. Los gremios de la construcción de unos siglos anteriores pues tenían un modus operandi también. En Roma había las cofradías, que era una manera también parecida, y por lo tanto la antigüedad de los orígenes de la masonería es muy diversa. La actualidad, como digo, es de principios del 18. No sé si he contestado suficientemente. Sí, Manuel, gracias. Una aclaración. Ok. No oigo bien. ¿Ahora me escucha mejor? Oigo mejor, sí. Sí, sí. Ya, gracias. No oigo. Bueno. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Ahora sí me escucha bien? Sí, ahora sí.
Le decía que en el texto La genealogía del hombre de la señora Nivesante, ella habla de los albañiles como las jerarquías creadoras de la humanidad. Esa Sí, aclaración quisiera hacer y gracias por todo. sí, no, bueno, pero eso ya es desde un punto de vista teosófico, ¿eh? Es decir, después de los tres logos, pero eso ya es entrar en lo que es la explicación teosófica. Como al principio se me ha hecho la pregunta desde la vertiente masónica, por eso yo lo he explicado desde la masonería, ¿no? Lo otro ya sería la explicación de la evolución del cosmos desde la concepción que viene bien explicado en la doctrina secreta. Ok, gracias de todas formas, Manuel, muchas gracias. Carmencita. Sí, gracias. Bueno, tengo un mensaje para Manuel de parte de Ángels porque tuvo que retirarse pronto. Bueno, hace un ratito, pero me dejó el mensaje de que te felicitara por haberte aventurado en este tema que obviamente, específicamente en España, la masonería ha sido un tema muy duro de desarrollar debido en su momento a las grandes persecuciones que se hicieron de aquellos hombres buenos del siglo pasado que murieron injustificadamente por esas persecuciones de sus ideas. Terrible. Entonces me dejó este mensaje que te felicitara, que te diera las gracias por haber abordado este tema. Eso viene de parte de Ángels. Por mi parte, también igualmente felicitarte por haber abordado este tema que es en España es un tema candente. Siempre lo ha sido y hay es como una losa que pesa sobre España, porque en América no existe este prejuicio. En toda América no hay ningún tipo de rechazo social, pero aquí en España sí. Todavía, a pesar de los 40 o 50 años que han pasado después de terminada la dictadura de su momento, continúan esos prejuicios. Entonces eso quiere decir que el mundo mental ha quedado afectado. No es ya el individuo, pero cuando uno recurre a estas ideas, existe como un rechazo general. Y sin embargo hemos visto hoy a través de tus palabras, Manuel, muy bien expresadas y muy dulcemente puestas en la arena, este idealismo que en cierta medida podíamos catalogar fuera de todo contexto religioso, pero que tiene en sí mismo la aspiración de lo que es la religión, que es unir esta tierra con el cielo a través de, y que era después la pregunta que te quería hacer, de la simbología. Porque hay una frase muy conocida en masonería que dice, aquí todo es símbolo. Pregunta y se te dirá, pero aquí todo es símbolo. Por lo tanto, Manuel, yo te preguntaría, ¿cuál es la importancia del símbolo dentro de la masonería? Muchas gracias, Carmen. Sabes que sin ti esta charla no la hubiera dado, entre otras personas que he comentado
al principio. Por lo tanto, muchas gracias. Ciertamente, la losa que todavía cultural y socialmente, desgraciadamente, hay en España es extraordinaria. No solo no ocurre en América, como bien has dicho, sino en que todo el mundo anglosajón, por ejemplo, pues es claramente ser masón presupone ser persona honesta y digna de confianza, ¿no? Por lo tanto, éticamente correcta en todo caso. Yo mismo no me iniciaron en España, porque yo fui iniciado en el año 79 y en España no fue legalizada la masonería hasta el año 82. Yo fui iniciado masón en Francia y es verdad, yo de la Obediencia Gran Logia de España soy uno de los fundadores en el año 82 y se pudo hacer gracias a algunos hermanos que vinieron del exilio y unos pocos jóvenes como yo mismo que habíamos sido iniciados sobre todo en Francia y alguno en Italia. Esa es la realidad y en primer lugar gracias por lo tanto a Ángeles por sus palabras y también a ti por las tuyas. Sobre el tema de la simbología es que es básica la simbología. La simbología permite que sin que nadie te diga nada, uno se investigue o se interiorice a sí mismo para dar respuesta a las dudas o al porqué de las cosas. Por lo tanto, es un lenguaje, el de los símbolos, velado, que uno tiene que saber desvelar. Antes, a una de las preguntas, se me hablaba de cuál es el significado de algunas herramientas de la construcción. Bueno, la simbología en masonería es amplísima y aunque te pueden sugerir alguna respuesta a alguno de los símbolos, mientras uno no interioriza el significado de esos símbolos en tu propio devenir, en tu propio camino espiritual, uno no progresa, se queda en las formas exteriores y no progresa. Anécdota, por ejemplo, para esto que me estás diciendo. Como bien conoces, en algunos altos grados de la masonería se tiene el término latino ordo ad cao. Bueno, sorprendentemente, yo llegué a comprender el verdadero significado profundo del ordo ad cao ya cuando en teosofía. Es decir, con esto estoy diciendo que en masonería hay símbolos, pero que a veces uno no llega a digerir o a interiorizar suficientemente, y de ahí la complementariedad que yo he expuesto en mi charla de una tradición y de otra tradición. Son métodos distintos, a cada cual le puede ir mejor uno u otro, eso es indistinto. Yo personalmente estoy encantado en teosofía porque me está permitiendo a mí hacer un progreso hacia el espíritu mucho más directo y más grande que fui capaz durante los muchos años de masonería. Pero en todo caso, el lenguaje simbólico es un lenguaje fundamental para cualquier persona en el progreso espiritual. Claro. Gracias.
Bueno, Manuel, ¿tienes levantada la mano? Bueno, gracias. Buenas tardes, querido venerable hermano Manuel. Me alegro mucho de volverte a ver por aquí. Y me alegro mucho, querido hermano en masonería, de verte de nuevo. Te felicito porque has abordado un tema importante, muy importante. Y además muy brillante. Te quería hacer una pregunta porque no sé si la he entendido bien. No sé si la he entendido bien. Igual estoy equivocado, pero has comentado que los Vedas venían del Valle del Indo, ¿o lo he entendido yo mal? Vamos a ver, en primer lugar, un triple abrazo fraternal, Manuel. Igualmente. Y la verdad es que últimamente, desde que hay algunos trabajos teosóficos que han pasado del Zoom a lo presencial, pues hemos tenido menos oportunidad de coincidir. Y tú, Sí. que supongo que sigues viviendo en Canarias, y yo en Barcelona, pues no se hace tan fácil. Pero siempre es una satisfacción coincidir con hermanos de las dos tradiciones, y que estamos todavía tallando piedra con el martillo y el cincel las 24 horas del día, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes, querido hermano? Dicho esto, no, yo he mencionado el tema de los Vedas por una parte, lo cual no quiere decir necesariamente que venga del Valle del Indo. Lo que pasa es que sí que la cultura del Valle del Indo, en algún momento yo he llegado a pensar que cuando Alejandro Magno llegó a la India y volvió, y uno de sus principales generales, Ptolomeo, fundó la ciudad de Alejandría con la importancia de la biblioteca de Alejandría. Alejandro Magno era un conquistador, pero respetuoso con las culturas. Y entonces yo siempre he pensado que las conquistas de Alejandro Magno sirvieron para la conexión de la cultura oriental hacia Egipto. Y todos sabemos a su vez la importancia de Egipto en Grecia, en nuestra Grecia clásica. Lo diré de otra manera. Lo que Blavatsky hizo ya hace en el siglo XIX, pues de alguna manera, aunque fuera consciente o no consciente Alejandro Magno, pues creo que también lo hizo. Pero bueno, evidentemente no voy a entrar en si los Vedas son del Valle del Indo o no, entre otras cosas porque tú sabes mucho más que yo sobre eso. ¿Me permites una aportación Sí, por cortita? supuesto. Un par de aportaciones. Ya te digo que has estado fantástico, pero si me permites. Valle del Indo empieza en el 3300 y en 1500 ha desaparecido antes de Cristo. Perdón, en 1300 ha desaparecido antes de Cristo. Y no hay ningún vestigio realmente. Y te lo afirmo como arqueólogo. Sí, como Estando allí. arqueólogo que eres, sí, sí. Los Vedas, que es de donde probablemente viene toda la tradición, vienen de la civilización Veda, que no se funda en esa época, sino en el 1500, justo cuando desaparece Valle del Indo. No hay una conexión directa y vienen de Asia Central, vienen normalmente los arios y migran a esta parte, a la civilización, y forma la civilización Veda con su religión y todo lo que conlleva. Y empieza el sánscrito ahí, porque tampoco hablaba sánscrito, no había ningún vestigio ni en Mohenjo-Daro ni en Harappa. No había ningún vestigio de sánscrito ni nada de esto.
Solo era eso, aclarar un poquito. Y dos cositas, que has estado muy interesante, lo de Orígenes. Pero Orígenes, yo siempre cuando he tenido que hacer algún trabajo sobre Orígenes, me fijaba en que Orígenes era el único padre de la Iglesia que no ha sido santo. Y no había sido santo, pero principalmente porque era un padre de la Iglesia escatológico. Al ser escatológico, pues hablaba de la preexistencia del alma, algo prohibido por la Iglesia. Ese era el principal motivo por que la Iglesia se fue contra él y por la salvación al fin de los días que incluiría a Satanás. Entonces, claro, eso ya fue un problema. Y luego, lo que has dicho de los arrianos, eh, concretamente sí que fue así, los visigodos eran arrianos, pero hay un punto de inflexión en Leovigildo, porque cuando le cortan la cabeza a Hermenegildo por convertirse al cristianismo, a partir de Recaredo ya son cristianos. O sea, de Recaredo hacia abajo abrazan el cristianismo y todas las leyes y tal de la Iglesia. Nada más, solo era esa aportación. Me alegro mucho de verte, has estado muy brillante como siempre y eres un gran conocedor. Gracias, Manuel, un fuerte abrazo. Abrazo, hermano. Bueno, continuamos. Carlos también tiene levantada la mano. Carlos, el espacio es tuyo. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, querido hermano Manolo. Es un placer siempre enorme escuchar tus charlas tan enriquecedoras, tan lúcidas, muy explícitas y sobre todo llenas de mucho conocimiento. Me ha surgido, me han surgido muchas dudas, pero ahora mismo en particular, has hablado de Krishnamurti y sobre lo que es, digamos, esos riesgos que puede tener la teosofía y la propia masonería como tal en convertirse en un ente endogámico cuando está diseñado, bueno, no diseñado, sino está pensado para servir no solo al prójimo, a ti mismo, sino a la propia humanidad en ese camino y en ese templo que queremos construir dentro de la masonería y que seguramente dentro de la teosofía también existe el mismo simbolismo. Dentro de lo que has mencionado de Krishnamurti, hay 4 cualidades muy particulares, que es el discernimiento, el desapego, la buena conducta y por último el amor, que prácticamente predican y practican todas las religiones como tal. Es un riesgo para las tradiciones sagradas convertirse en algo endogámico. ¿Esa es la pregunta, Carlos? Sí. Muy bien. Pues en primer lugar, también un abrazo, Carlos. Recuerdos también a tu mujer, que sigo recordando las comidas que hacíamos de vez en cuando. Sí, ella también lo recuerda con mucho cariño y mucha alegría. Y es un placer verte y escucharte. Vamos a ver, que estés en dudas, me permito, por la amistad que tengo contigo, de decirte que, bueno, todos estamos en esa vía dubitativa, pero no tenemos que anclarnos en las dudas. Las dudas están para ser solucionadas y seguir progresando. No sé si has tenido oportunidad de leer el libro de Krishnamurti sobre A los pies del maestro. Del maestro. Pero es un libro que no es muy extenso, se lee fácilmente, aunque permite reflexionar muchísimo y releerlo a su vez muchas veces, ¿no? ¿Es negativo la endogamia de una organización como tradición espiritual? Pues yo soy un convencido de que sí, que es un error. Porque una cosa es conocerse a sí mismo
y por lo tanto colectivamente una organización es bueno que se conozca a sí mismo, pero el conocerse a sí mismo, como he dicho antes, es para servir a los demás. Y una organización que simplemente esté mirándose a su interior y no al servicio de los demás, pues creo que no cumple suficientemente la razón de su existencia. Ese es mi punto de vista. Recordarás que en alguna época de alguna de mis responsabilidades en el pasado, pues justamente uno de mis objetivos era contactar desde la masonería con todas las tradiciones y también con todas las organizaciones sociales, porque era una manera de poder expandir el espíritu que se cultiva o se debe de cultivar en masonería hacia el resto de la sociedad. Esa es mi convicción. Evidentemente, los responsables de cada organización son los que en cada momento deben de trazar los objetivos y la estrategia que consideren pertinentes. Comparto tu opinión. Pues me alegro, Carlos. Bueno, tenemos a Luis Tejada, nuestro hermano. Gracias, Manuel. Muy esclarecedora tu charla. Tengo que felicitarte por la valentía de tender puentes entre todos estos ritos que obviamente nos llevan a esta unión de conceptos. Yo tenía una duda que de repente me puedes ayudar. La teosofía reconoce que hay 7 rayos de evolución, ¿no? Perdón, no te he oído bien. La teosofía reconoce que hay 7 rayos de evolución. Llámese voluntad, sabiduría, inteligencia activa, devocional. En la masonería se entiende que es la ritualística del séptimo. En la teosofía, ¿tienes alguna idea o sabes de algo? ¿Qué rayo es el que predomina? Gracias. No te he oído bien la pregunta, Luis, disculpa. Te lo vuelvo a preguntar. No Sí. sé si voy a hablar un poquito más fuerte. Entendíamos que la masonería tiene una forma de trabajar a través del rayo ritualística, uno de los 7 rayos que obviamente los maestros muestran como desarrollo de evolución. ¿En la teosofía hay algún rayo que predomina o tienes noticias de esto? ¿Me entendiste? ¿Me escuchaste? Sí, te escuché. A ver, yo es que creo que el tema, mi punto de vista, no soy demasiado conocedor todavía suficientemente de los distintos rayos como para poderte contestar quizás más adecuadamente. Pero yo creo que el método en sí son métodos distintos y con independencia del rayo que impere en uno de nosotros, cualquier tradición, tanto el método masónico como el teosófico, es positivo, es provechoso. Tú has hecho una relación directa entre un rayo por el hecho de que yo he comentado que la metodología masónica es fundamentalmente litúrgica o ceremonial. No, pero una cosa es, antes con una de las cuestiones que ha planteado Carmen César, ha quedado, yo creo, este punto incluso mejor esclarecido. Una cosa es el modus operandi de una tenida o de una reunión masónica y otra es que la simbología que se utiliza en masonería sirve
para para cualquier persona, tenga esta el rayo que tenga, dicho el rayo desde el punto de vista teosófico. No es, o sea, no quiere decir que el hecho de que la ceremonia masónica sea litúrgica no quiere decir que necesariamente la persona que practique la masonería debe de estar especialmente influida por lo litúrgico. No, no necesariamente. Son cosas distintas. Por otra parte, hay una cuestión que hoy no ha dado tiempo por lógica. La masonería es extraordinariamente compleja, no solo desde el punto de vista de los distintos ritos, sino también desde el punto de vista de las distintas niveles o, digamos, tipos de logias o de capítulos, es decir, la complejidad orgánica y de rituales masónicos, la complejidad es extraordinaria. Y en consecuencia, en todos ellos, lo que sí hay, como ha dicho antes Carmen, hay simbología. Y esa simbología le puede ser perfectamente útil a cualquier persona con independencia del rayo que esa persona tenga fundamentalmente. No sé si con esto te he contestado, Luis. Gracias, Manuel. Muy amable. Carmencita. Sí, quería mencionar que en la sociedad teosófica, específicamente, a partir de la señora Besant en adelante hasta Rada Burnier, todos los presidentes internacionales eran masones. No sé si desvelo un misterio, pero en realidad Annie Besant fue una gran difusora, lo mismo que Leadbeater, de la masonería internacionalmente. Con esto quiero decir que existe una intercomunicación entre la masonería y la teosofía, como tú la has expresado bellísimamente, Manuel, y te felicito porque lo has hecho estupendo, que no hay ningún tipo de incompatibilidad. No son incompatibles para nada, son totalmente compatibles. Y por lo menos es mi experiencia personal. Ya todos vosotros sabéis que yo pertenezco a la masonería desde hace muchos años, desde que tenía 19 años, y he continuado en ella ininterrumpidamente hasta ahora. Lo mismo que en teosofía. Desde los 12 años hasta ahora estoy en teosofía. Por lo tanto, no ha habido ningún cortocircuito, no ha habido ninguna incompatibilidad, todo lo contrario, porque realmente lo que decía recién Luis, ¿no? Esto del séptimo rayo, que se habla mucho. El séptimo rayo, ¿por qué? Porque hay ceremonial. El séptimo rayo es el rayo del ceremonial, así se le denomina. Pero en realidad, cómo afecta a cada uno es lo que decía Manuel. Cada uno tiene su propio rayo, su propia naturaleza, y no tiene por qué tener el rayo del séptimo rayo para pertenecer a la masonería, para nada. O sea que son movimientos que son totalmente compatibles porque están aspirando a lo mismo. ¿Cuál es la aspiración de la masonería y de la teosofía? Es elevar
el nivel de la conciencia de la humanidad. Y punto. No hay más allá. Que en teosofía se emplea más la vía del conocimiento, de la reflexión, la meditación, etc. Y en masonería a través de todos sus grados, porque no es que exista únicamente el rito escocés antiguo y aceptado, sino que existen muchísimos ritos que en definitiva sirven como instrumentos para desarrollar las calidades y las capacidades internas de cada uno. ¿En función de qué? En función de nuevamente elevar el nivel de conciencia de la humanidad. Nada se necesita para uno. Uno está avanzando, es lo mismo que en teosofía. Uno no adquiere más conocimientos por el hecho de tener más información, sino que lo adquiere para ser mejores y más útiles servidores de la humanidad. Esta es la realidad, que ambos líneas de trabajo funcionan unidas. Y nuevamente, Manuel, felicitarte por la exposición esta que me pareció brillante, estupenda, muy cargada de información para que cada uno luego reflexione. También en todo lo que acabas de decir, Carmen, también coincidimos plenamente. Sí, lo sé, porque bueno, no en vano somos hermanos, hermanos doble, Exacto, exacto. duplicado. Tienes cerrado tu micrófono, Giovanni. Muchas gracias, Manuel, por tu conferencia. Y yo tenía una pregunta. ¿Por qué en la sociedad teosófica no hay jerarquías y en la masonería sí? Ah, bueno. Bueno, yo creo que ese es un tema de concepción, pero no solo de concepción jurídica, sino de profunda concepción en la organización. La masonería es jerárquica porque es una orden de fraternidad iniciática y la sociedad teosófica, que yo sepa, siempre desde su constitución se constituyó como asociación, como una asociación civil. Y en consecuencia, una asociación civil, como todos sabemos, pues tiene sus órganos rectores y después está la asamblea de asociados. Sin embargo, en masonería, que su método también es gradualista, pero la diferencia es que en masonería ese progreso gradual se va teniendo no solo por la interiorización que cada uno haga, sino por pasar de un grado a otro en función también del rito, como decía Carmen, del rito que se esté practicando, porque cada rito, en terminología cristiana, se diría que cada rito tiene su regla distinta, ¿no? En las órdenes cristianas es así. Y sin embargo, en teosofía es una asociación, que tiene el nivel de los estados, el nivel más amplio desde el punto de vista geográfico y después a nivel internacional, como bien sabes, ¿no? Pero eso es un tema ya de estructuras. Por mi deformación como abogado, debo decir que ese es un tema
que a los efectos de lo que es el camino iniciático y el progreso espiritual no tiene ninguna importancia, ninguna. Son cosas distintas. Puede uno progresar espiritualmente sin pertenecer a ninguna asociación o no progresar nada perteneciendo a cualquier orden jerárquica. Es decir, eso depende de uno. Lo otro son las estructuras orgánicas con respecto a lo que es las leyes civiles, dicho así. Ok, muchas gracias por tu conferencia y por esta aclaración. Y bueno, agradecemos a todos los oyentes de Interamericana. Fueron más de 80 personas entre Zoom y YouTube de diferentes partes del mundo, de Latinoamérica y Iberoamérica también. Y agradecemos a todos su participación y los esperamos el próximo sábado en este mismo horario y en este mismo canal. No sé si quieras hablar tus últimas palabras, tu último mensaje, Fernando. No, en todo caso, agradeceros la atención y la deferencia de haber dedicado vuestro tiempo a este tema y en todo caso sigamos cada uno nuestro camino en el sentido positivo en favor de la humanidad. Muchas gracias. Y Carmencita, no sé si querías hacer una aclaración. No, simplemente que tengamos nuestra mente abierta y sin prejuicios para buscar la verdad allí donde creamos que está. Ser buscadores de la verdad, nada más. Ok. Bueno, muchas gracias a todos y recordándoles también que pueden rever esta conferencia en YouTube, en el canal de Interamericana. Entonces, si algún tema así quedó así atrás, ¿no? Pueden reverla nuevamente por este canal. Adiós. Adiós y muchas Gracias gracias. a todos. Excelente. Muchas gracias, Gracias. adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias, Chuy. Gracias, Giovanni. Gracias, Carmencita. A todos. Igualmente a vosotros. A Adiós. ustedes. Adiós.